En este vídeo introduciremos los conceptos básicos del desarrollo web basado en componentes de React.js. Los componentes son unidades independientes de nuestra interfaz que nos permiten encapsular piezas de diseño y que además pueden contener lógica. Estos manejan estados, que vendrían siendo los datos, y responden a los cambios de los mismos. Esto forma parte de lo que conocemos como reactividad. Por último, para comunicarse entre componentes se envían los datos mediante propiedades. Los componentes de React.js poseen las siguientes características. Son reactivos porque se basan en el paradigma de programación reactiva para que podamos manejar datos de manera asíncrona y propagar los cambios de estos. El flujo de datos es unidireccional, lo que significa que la comunicación entre componentes se da en una única dirección, siendo los componentes padres los que envían datos a los componentes hijos. Para que un componente hijo pueda enviar datos a un componente padre, deberá hacerlo de manera indirecta usando un callback del padre. Los componentes de React.js son reusables, lo que significa que estos deben poder implementarse en distintas situaciones. Los componentes deben tener cualidades compositivas. Esto quiere decir que deben ser capaces de convivir con otros componentes del mismo nivel y también como partes de otros componentes de nivel superior. Por último, los componentes deben estar encapsulados. Esto quiere decir que deben estar diseñados para funcionar sin esperar afectaciones del entorno. Esto implica que deben contener sus estilos y su lógica necesaria para realizar su función. En React.js básicamente tenemos tres tipos de componentes. Estos son componentes de función, componentes de clase y componentes de orden superior. Los componentes funcionales son componentes que se declaran como una función de JavaScript, que pueden recibir datos mediante un objeto props y que retornan su interfaz utilizando JSX, en donde además se pueden añadir datos dinámicos mediante variables, constantes u objetos. Anteriormente a este tipo de componentes también se les conocía como stateless components, debido a que carecían de estado, pero con la llegada de React Hooks, hoy pueden emplear estados y escuchar los cambios de estos. Para crear un componente funcional, primero debemos importar la librería React.js. Luego declaramos una función que reciba un objeto props. Después obtenemos los datos de las propiedades. Por último, retornamos la interfaz en JSX con los datos dinámicos que le asignamos. Componentes de clases. Estos son componentes que se declaran como una clase JavaScript y no necesitan de hooks para poder emplear estado. Estos también poseen un ciclo de vida de las diferentes fases por las que pasa un componente, comenzando por el montaje, seguido por la actualización, el desmontaje del componente y el tratamiento de errores. El estado se utiliza mediante un objeto llamado state y se actualiza con una función llamada setState. Igualmente pueden recibir datos utilizando propiedades y accediendo al objeto this.props. Para crear un componente de clase necesitamos importar React y Component. Luego creamos una clase que extiende de Component. Inicializamos nuestro estado en el constructor. Creamos el método render que nos va a permitir retornar nuestra interfaz y además es el único método del ciclo de vida de un componente de clase que es obligatorio de implementar. En el método render vamos a recibir los datos que obtengamos de las propiedades y del estado. Y desde este método deberemos retornar el JSX con los datos dinámicos asignados. Como mencionamos anteriormente, para poder modificar nuestro estado usaremos la función setState, en donde pasaremos como parámetro un objeto con el nuevo estado. Cabe mencionar que actualizar el estado directamente en this.state solo será posible al momento de definir un estado por defecto, ya sea a nivel de clase o en el constructor. Para todo lo demás será necesario recurrir a this.setState. Los componentes de clase cuentan con un ciclo de vida. Este abarca diferentes fases, pero que están divididas en montaje, actualización, desmontaje y errores. Algunas de estas fases son las siguientes. En montaje tenemos el constructor, que es lo primero que se ejecuta al montar el componente y normalmente se utiliza para inicializar nuestro estado por defecto. El método render se ejecuta después del constructor y su función es renderizar el JSX con las propiedades recibidas o el estado por defecto. Por último tenemos el component did_mode, que se ejecutará justo después de render, y es aquí en donde se recomienda realizar operaciones que puedan bloquear la ejecución de nuestro componente, como por ejemplo la llamada de una API. Respecto a actualización, tenemos al método
Should Component Update, que nos va a permitir optimizar nuestros componentes. Volvemos a ver el método render. Esto es debido a que cada vez que actualizamos nuestro estado, se volverá a renderizar nuestro componente. Y por último tenemos a Component Did Update, que se ejecutará justo después de cada actualización de estado. Al desmontar nuestro componente, se llamará inmediatamente la fase Component Will Unmount, en donde deberemos realizar tareas de limpieza en nuestro componente. Aquí debemos eliminar eventos, cerrar endpoints abiertos, entre otras cosas que sean necesarias. Cuando ocurre un error en alguno de los componentes que estamos renderizando, se llamará a la fase Component Did Catch, en donde deberemos tratar estos errores para evitar que nuestra aplicación deje de funcionar. En el ejemplo de componente de clase, podemos apreciar que estamos empleando diferentes fases del ciclo de vida. El tercer tipo de componentes son los componentes de orden superior. Estos no son componentes de React.js como tal, sino más bien una característica avanzada que nace debido a la naturaleza compositiva de los componentes. La idea es crear un componente que reciba como parámetro otro componente y que devuelva a este mismo transformado en otro componente, reutilizando siempre la lógica y el diseño. Para crear un componente de este tipo podemos hacer uso tanto de un componente funcional como de un componente de clase. Acá podemos ver un ejemplo haciendo uso de un componente funcional, en donde la idea es recibir otro componente que renderice un string, tomando este string y devolviendo ese mismo componente pero con la cadena de texto en mayúsculas. Cabe destacar que nuestro componente de orden superior no necesita conocer si este otro componente tiene una lógica o diseño específicos, simplemente cumple con su función. Para esto lo primero que deberemos hacer es importar React, luego crear una función que reciba un parámetro, el cual será el componente que queremos transformar. Dentro de nuestra función retornaremos un nuevo componente funcional que reciba como parámetro las props necesarias. Este componente será el transformado. Por último, retornaremos el JSX de nuestro componente funcional transformado, que será una copia del componente que recibimos como parámetro, en este caso other component, y como podrá apreciar, el parámetro children, que es el string, se está convirtiendo en mayúsculas, y al componente se le están pasando cada propiedad del objeto props. Los hooks son una de las APIs más recientes que se ha añadido a React.js. Este permite extender los componentes de función, dotándolos con estado, ciclo de vida y otras características. Con esto evitamos la necesidad de crear una clase para poder utilizar todo el poder de React.js. Algo que debemos tener claro es que no hay necesidad de volverse locos e intentar cambiar todos los componentes de clase de su proyecto. Estos siguen siendo válidos y lo seguirán siendo en las siguientes versiones de React.js, ya que no hay planes para eliminar esta característica de la API. Para probar, pueden empezar a utilizar los hooks en nuevos componentes. Al momento de implementarlos, lo primero que debemos hacer es importar React.js y los hooks a utilizar. En este ejemplo, solo añadiremos estado a un componente. Luego crearemos un componente de función cualquiera, con el parámetro props, que es el objeto en donde podemos recibir propiedades. Después vamos a emplear el hook useState, que nos va a permitir añadir estado a nuestro componente. Con este definimos dos constantes. La primera será el estado y la segunda será la función que permita modificarlo. useState recibe un solo parámetro que nos sirve para asignar un valor por defecto a nuestro estado. Ya con esto definido podemos usarlo a conveniencia. En este componente la función que actualiza el estado se utiliza dentro de otra función que servirá como evento del input HTML para modificar el valor. Al final retornamos el JSX con los valores requeridos. El input está recibiendo el evento onChange, donde se manda a actualizar el estado, que luego se asigna en el H1. En este vídeo hemos visto una introducción a los componentes de React.js. En próximos vídeos estaré explicando las diferentes formas en que los podemos implementar y asimismo las arquitecturas que podemos usar y las herramientas con las que se pueden integrar. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete.